6:28 vamos a hablar de otro tema que ha sido bien comentado porque hoy comenzaron las inscripciones del llamado Plan Humanitario de Retorno a Haití. Representantes de la comunidad de ese país se mostraron preocupados por algunas condiciones del programa. Dicen que hay discriminación en algunos casos por una de las cláusulas que tiene este plan. Paulina García nos va a contar todos los detalles y lo comentamos también. Paulina. Hola, ¿cómo están? Entre 15 y 18 vuelos pretende realizar la FACH en el marco de este plan de retorno para haitianos que abrió precisamente hoy sus inscripciones a través de su plataforma web y también en las oficinas de Chile Atiende. En primera instancia, el plan está enfocado solo en personas haitianas, sin embargo, pretende ampliarse a otras nacionalidades, algo que no está muy definido por el gobierno. En rigor, quienes deciden acogerse a este plan tendrán que aceptar una prohibición de ingreso a Chile por los próximos 9 años, lo cual fue definido según el ministro del Interior Andrés Chadwick con el criterio de sentido común. Hemos iniciado este plan con ciudadanos haitianos. En primer lugar, porque en los años anteriores, especialmente el año 2016-2017, tuvimos un ingreso de ciudadanos haitianos completamente fuera de toda regulación. El año 2017, el año recién pasado, más de 110.000 ciudadanos haitianos. Y en ellos hemos visto que algunos han sentido una enorme frustración porque lo que les dijeron que iban a encontrarse en el país, los apoyos que iban a tener, los respaldos que se le iban a entregar, las garantías de trabajo que se habían comprometido, fueron totalmente falsas. Según las últimas cifras entregadas por Extranjería, la mayor cantidad de migrantes no son precisamente haitianos, sino que peruanos, colombianos, venezolanos, también bolivianos. Entonces, ¿por qué se preguntarán ustedes que este plan humanitario solo se enfoca en personas haitianas? Bueno, el propio ministro del Interior respondió a ello, señalando que esto se debe a que el costo para que los haitianos se trasladen a su país de origen es mayor que para los ciudadanos colombianos, peruanos y también venezolanos. Descartó de plano que esta medida se vaya a aplicar de manera inmediata para los países que limitan con Chile. Una explicación que no dejó conforme a la comunidad residente en Chile, puesto que para ellos el plan humanitario es una forma de expulsión encubierta, reiterando que el gobierno está empleando la política del avestruz de esconder la cabeza en la tierra como si nada pasara, desconociendo las implicancias que tiene el fenómeno migratorio. Algo así dijo Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Hemos señalado claramente nuestro desacuerdo y críticas a este llamado proceso humanitario de retorno, que en realidad no nos parece tal. Y esto de la declaración de supuesta voluntad en realidad no es tal, porque no nace de su ánimo, sino simplemente es una imposición que se le pone a la gente. En el fondo es lo mismo que una expulsión. No va ni siquiera con la lógica que dicen tener humanitaria, porque la lógica debiera ser de que se les den las herramientas necesarias de regularización migratoria para que la gente pueda trabajar. En tanto, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Belolio, recalcó que los haitianos que tengan causas judiciales pendientes no pueden acogerse a este plan. Por otro lado, aclaró que los haitianos que no tengan pasaporte pueden pedir un permiso salvoconducto en la sede de su consulado para poder acogerse a este plan y así volver a su país de origen. Por lo cual, cualquier persona solo entra, descarga el formulario de inscripción, que es la declaración jurada, que justamente la Asociación de Notarios valida y timbra de forma gratuita. Con este documento más el pasaporte, uno está inscrito, lo sube a la plataforma y nosotros vamos a ir llamando ya a fin de mes, esperamos tener el primer vuelo. También los ciudadanos de otra nacionalidad que quieran evaluar la posibilidad pueden hacer esta misma declaración y en la medida posible trataremos de ir respondiendo sus expectativas. Porque este es un plan que no tiene una meta, sino un plan con fines humanitarios de personas que no se pueden insertar en Chile por temas sociales, culturales, económicos o incluso climáticos y solo quieren volver a desarrollar su proyecto de vida en su país de origen. En la inauguración que se desarrolló acá hace breves minutos en la estación del DEM, también estaba presente el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, quien señaló que esta iniciativa se desarrollará con la colaboración de los municipios y gobernadores provinciales que ya se están encargando de la difusión en la comunidad local. Y creo que esto viene a complementar justamente una serie de otras políticas que le ofrecemos diariamente a las comunidades migratorias y ofrecerle puntualmente a las comunidades haitianas la posibilidad de volver
a su país, aquellos que voluntariamente lo quieran hacer, me parece que es tremendamente relevante, y agradezco la confianza también del gobierno justamente en firmar estos convenios con los municipios, pues somos los municipios los que administramos finalmente la realidad. Y la realidad nos dice que hay mucha gente, sobre todo fundamentalmente migrantes haitianos, que están pasándolo muy mal, que están viviendo condiciones infrahumanas, que no tienen trabajo y que ellos prefieren volver. Y por lo tanto es una buena alternativa, y hay mucha gente que ya se ha inscrito, al menos... No, nosotros tenemos cerca de 10.000 a 12.000 ciudadanos haitianos en la comuna, y hemos hecho una difusión por estos días, hemos preinscrito. Pese a que aún no existe una fecha definida para la realización del primer vuelo, se ha adelantado que este podría realizarse durante la última semana de este mes o también a principios de noviembre, muchachos. Bien, Paulina García, muchísimas gracias por la información. Un tema que, como escuchamos, ha generado ciertos cuestionamientos, principalmente en esta obligación que hay de firmar, si es que uno acepta el retorno, que es finalmente lo que el gobierno chileno está entregando, la imposibilidad de regresar al país en un periodo de 9 años, independiente de que la persona haya salido sin ningún tipo de problema. No estamos hablando acá necesariamente de gente que ha tenido, no sé, irregularidades o problemas de delincuencia, sino que gente que decide volver por ir, por ejemplo, a visitar a la familia, pero que queda comprometida o queda amarrada de no regresar a Chile en un periodo de 9 años. Y otro de los puntos que también genera algo de polémica es que se establece por grupo familiar. Entonces también amarra ahí a padres, hijos, cónyuges. No puede ser personal la decisión, o sea, finalmente o salen todos o se quedan todos, dependiendo de la situación migratoria en la que se encuentran, y eso también es un tema que ha sido cuestionado por algunas de las personas que se puedan ver afectadas con esta decisión. Sí, bueno, yo creo que este tema, en primer lugar, no sé dónde está comentaba un poco afuera del micrófono, el tema del sentido común, que es bien discutible, sí. Que exponía ahí el ministro del Interior. Es que se ha transformado, perdón, pero es interesante porque se ha transformado como en el gran argumento, el comodín de todo, para aula segura, sentido común. Apoyo a Bolsonaro, sentido común. Sentido común. Es que no es broma. Es verdad. Es la gran frase que hemos escuchado en el último tiempo para defender cualquier cosa. Por lo tanto, ¿qué es el sentido común y quién representa el sentido común? Claro. Igual es un poco, encuentro yo, soberbio apropiarse del sentido común. Como yo soy el sentido común. En la literatura, por lo menos, de populismo, el sentido común y el concepto de mayoría silenciosa están siempre presentes. Claro. El año pasado, perdona por sacarle un milímetro del tema, pero el año pasado cuando Trump tuiteó que estaba haciendo mucho frío en el invierno, dijo, ¿dónde está ese cambio climático? Más encima no ocupó cambio climático, ocupó calentamiento global, claro, que ya no se ocupa. ¿Dónde está ese calentamiento global que tanto dicen? Y apelando a la idea del sentido común, de que la gente que sentía frío en su casa dijera, los científicos me están mintiendo. Sentido común. Claro, bueno, y eso da pie para entrar en el detalle, es decir, por capas vamos analizando cuál es la propuesta en términos cualitativos y cuantitativos. En el segundo, yo creo que solamente lo vamos a poder medir, porque afecta a personas y esto es voluntario, lo vamos a poder medir ex post, es decir, cuando efectivamente veamos cuántas personas, cuántos haitianos que han ingresado a Chile quieren volver. Y de esta manera me refiero a, como tú decías, si tiene cónyuge, tiene que irse todo el grupo familiar. Y lo más cuestionable, para algunos, sobre todo para organizaciones de haitianos acá en Chile, es que se trata de ellos, según ellos, de una deportación encubierta, es una presión para que te vayas, pero lo más donde hay que poner acento es el tiempo que tiene que pasar, firmar ante notario y comprometerse a no volver por 9 años al país. Entonces, en calidad de nada, o sea... A título de nada, a título de escopeta. En el fondo, tú te comprometes a irte, pero... migratoriamente después no puedes volver. Claro. Ni como turista, ni como migrante. Entonces ahí está el tema del derecho al libre tránsito. Toda persona tiene derecho a entrar en la República de Chile, salir de ella, viajar por su territorio, mudarse de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto. Entonces son cosas que están en juego. Sí. De hecho, ahora, no me suena ni muy constitucional. O sea, ahora que lo pienso, porque efectivamente es como medio un chantaje, porque es alguien que debe estar en la necesidad imperiosa de volver a Haití por alguna razón. Y que le están ofreciendo ahí en el momento solucionar ese problema. Ese problema urgente, diciéndole, pero usted no vuelva a pisar este país por una década. ¿Por qué? Alguien que explique por qué son 9 años que una persona que sale libremente o voluntariamente, con ayuda, no puede volver. Claro, yo preguntaba fuera de micrófono
¿qué gana? Pues yo pensaba, en mi, por supuesto, ingenuidad, que el haitiano que se le daba este pasaje para volver y se le pedía que no volviera, a cambio se le entregaba una especie de soporte económico para que él se estableciera en Haití, es decir, mostrarle que las condiciones en su país de origen pueden ser tan buenas como las que tendría acá, como una manera de desatochar, por así decirlo. Pero si a cambio no hay nada, solamente aprovecharte de la urgencia de alguien que tiene que volver sí o sí ahora, aparte de dudosamente constitucional, me parece éticamente cuestionable. No le he dado todas las vueltas. La moneda de cambio. Me imagino que tengo muchos más argumentos que escuchar al respecto, pero hasta ahora sí, de buena primera, está feo. Pero es llamativo. A mí Belolio no me convenció. El otro. El otro. Por favor. ¿Ah? No, pero llamémoslo mañana a ver si podemos conversar sobre este tema, porque claro, hay muchos puntos que uno a lo mejor, claro, no tiene a la vista, pero como está planteado esta iniciativa, que empieza a ver la luz hoy día, o sea, hoy día, a partir de hoy, las personas haitianas se pueden inscribir en este programa humanitario, más encima lleva ese título, un programa humanitario de retorno, pero que tiene estas variantes, estos bemoles. El primer elemento, y que muchos ya han planteado, que escuchamos, es ¿por qué solo con los haitianos? Porque es de este sentido común. trato especial. Sentido común. Porque queda más lejos Haití. Claro, porque es más caro hay llevarlos. discriminación. Claro. Per se. Porque dicen... Sin la connotación negativa, o sea, separar a unos de otros, eso es discriminación. Parten diciendo esto se podría ampliar a otros países, pero bueno, hasta ahora lo único que sabemos es que es solo con haitianos. Sí, además esto cuesta plata porque son los aviones de la FACH, tengo entendido. Claro. Los que van a dejar los haitianos a su país para que no vuelvan. Si esa persona después, si una persona considera los recursos acá, es que esa es la otra, que alguien se sintiera atrapado acá y que de alguna manera llegó, está en situaciones muy complejas y está dispuesto a todo por volver y firmar ese papelito. Claro, hay de todo. Si hay casos, por ejemplo, que a lo mejor su familia tiene algún problema, un familiar que se está muriendo, supongamos, y quiere volver y no tiene los recursos para volver, les sirve. Pero ¿por qué se tiene que comprometer a no volver a 9 años? ¿Por qué lo tiene que obligar ante notario a no volver? Ha pasado de gente, y conozco casos, por eso lo menciono, de mujeres que se vinieron solas a trabajar y que su objetivo era traer a sus hijos, que es la aspiración que cualquier madre quisiera tener, ¿no? Por cierto. Venir, juntar plata, establecerse, tener un trabajo y poder traer a sus hijos para darle un mejor futuro. Sí. Pero cuando fue el cambio respecto a la norma migratoria, quedaron sin posibilidad de hacerlo, porque ahí se empezó a exigir otra condición, por lo tanto esa gente que había invertido, por ejemplo, en pasajes, quedó con los brazos cruzados. Entonces, probablemente va a haber madres o padres o personas que tienen familia que la desesperación por volver a reunirse con sus hijos va a ser uno de los elementos, uno de los factores para decir, ok, acepto. Por eso me parece muy chantajista. Es que hay un elemento de chantaje en eso. Eso no significa, o por lo menos a mí me parece que no tendría por qué significar que el día de mañana no pueda volver a establecerse con su familia con todas las de la ley, porque aquí no estamos haciendo un llamado a la migración irregular, ni ilegal, ni nada por el estilo. Una persona que tenga el legítimo deseo de venir, cumplir con todo lo que se le exige, tener un contrato de trabajo y tener a su familia en las condiciones que aspiraba en un inicio. Y en ese caso tampoco hay que gastar la plata en llevarlos para allá. En ese caso también vendría a ser parte de la autonomía privada, por así decirlo, conseguirse las lucas para irse para allá. Ahora, la señal política yo creo que es evidente. El gobierno le está entregando a su electorado el mensaje de que está ordenando la casa. Es complementaria con otras medidas que hemos visto y comentado, por ejemplo, subir en grupos al avión para deportarlo en conjunto, mostrándolos con cámaras de televisión, micrófonos de radio y fotografía. Para digamos, que tu voto duro no se sienta frustrado, sino que siente que tú estás cumpliendo. Exactamente, estás poniendo orden en la casa, que en fin... que es el opuesto de algo que tampoco estaba bien, me parece que fue la falta de regulación total, que sí ocurrió en los últimos años, donde se prestó para trata de personas, donde hubo gente que lucró trayendo personas de manera irregular, eso lo vimos, había imágenes, ¿no? Gente que descontrol, la trajeron engañada, muchas personas llegaban acá, les quitaban la plata, o sea, también había ahí una situación que era necesario intervenir. Sí. Pero bueno, ahora nos fuimos como al otro extremo, no sé, a mí todavía no me queda clara la razón
o ese sentido común que argumentan. Y estamos hablando de un presidente que entiende bastante bien los beneficios económicos de la migración. Además, o sea, ese es un buen punto. Piñera no es en ese sentido un xenófobo. Piñera entiende que tiene que alimentar a su electorado más duro con este tipo de medidas, pero él sabe bastante bien que esto en el fondo le hace bien en la economía. De hecho, mira, yo me sorprendió mucho. Perdón, lo que está incentivando el gobierno, que en ese mismo punto, es aumentar la cuota de trabajadores extranjeros en algunas áreas productivas. Claro. Porque hasta ahora ha sido un límite, que tienen limitaciones, entonces dicen, ampliemos, porque necesitamos ciertos trabajadores y los cupos de extranjeros están cumpliendo con eso. Entonces ahí hay un tema económico que sí es bien visto, o al menos es bien recibido. Más gente, aumenta el mercado, mayor productividad. Toda persona produce más de lo que consume ella misma. O sea, el mercado lo hace muy bien. Y me acuerdo, Andrea, corrígeme si me equivoco, Carlos Larraín me sorprendió mucho porque él asumió ese discurso Totalmente. de manera muy clara en Estado Nacional. Exacto. En tu programa, tan exitoso. Que le va también todos los domingos a las 10 de que lo la transmitimos además acá paralelamente. Para que me en levanto 97. sin importar la caña, ahí yo estoy. 91.7 acá todos los domingos, 10 de la mañana. Oye, no, pero es verdad, o sea, él decía, mira, que vengan, porque en el fondo eso enriquece no solamente la cultura y todo lo que hemos hablado, todo lo que significa para nuestra idiosincrasia, sino que además en términos económicos hace muy bien, o sea, tener más gente, digamos, más gente produciendo. Económico y cultural. Sí, Estamos hablando de un país detrás de una cordillera donde creemos que somos el ombligo del mundo y en verdad no le importamos a nadie. Y la única manera, como dice Unamuno, la ignorancia se cura leyendo y el racismo viajando. Muchos de nosotros no tenemos la oportunidad en Chile de salir de este cajón donde estamos. Y la integración con distintas culturas, por cierto, que es beneficiosa. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, creo que era Revista ¿Qué pasa? La que hacía esta encuesta, como 70 ideas locas para el Chile del futuro. Y una vez me llamó la atención de que hubo 10 personas que en un mismo año, sin comunicarse entre ellas, y personas que sí, pertenecían probablemente a una élite liberal, pero no necesariamente de izquierda, gente también de derecha, y todos decían que lo que le faltaba a Chile, esto fue hace 10 años, era un proceso de inmigración mucho más agresivo. Y ahora que lo estamos viviendo, también es natural que se produzca la reacción, po. Y ahí lo conversábamos el otro día. Tratar de xenófobo a alguien que está preocupado que se va a demorar el triple en el consultorio tampoco parece la estrategia correcta. Pero es verdad que tampoco el Estado ha desarrollado herramientas ni músculos para asistir de una manera más humana y humanitaria también el proceso inverso, es decir, que lleguen pero que sean que se encuentren con algo, con algo, insisto, mucho más humanitario en términos de salud, educación y vivienda. Entonces nos vemos enfrentados a que esto se entrega a las manos, entre comillas, del mercado, y ni siquiera eso, ni siquiera el libre mercado, porque en el fondo hemos visto escenas, con el censo quedaron descubiertas muchas historias de explotación y de abuso en términos laborales y en términos de vivienda. El hacinamiento, el aprovechamiento de muchas personas, no solamente o sea, estoy hablando de todo Chile, es un fenómeno ya que está instalado y que hay que atender, pero de una manera equilibrada y con respeto a todos los derechos de las personas, los derechos básicos. Sí, había el biógrafo de Foucault, un filósofo que se llama Didier Eribon, contaba que el tipo en los años 60, en un pueblito fuera de Reims, en Francia, todos votaban comunistas. Todo el pueblo votaba comunista porque los otros, el adversario, eran los ricos y los ricos votaban por la derecha. Y el tipo, descubrió su homosexualidad en la juventud, vivir en un país, o sea, en un pueblo comunista en los años 60 y ser homosexual no era la mejor combinación. Se fue a París, se encontró con toda la bohemia, inteligencia, intelectualidad parisina, salió del closet, aunque siempre ocultó su origen de clase, y cuando volvió recién a su pueblo, 30 años después, al funeral de su papá, con el cual nunca más habló porque no se llevaba muy bien con él, se encuentra que en este pueblo todos votaban por Marine Le Pen. Todos votaban Frente Nacional, este partido de ultraderecha nacionalista francés. Entonces, habían reemplazado el clivaje, como hablábamos el otro día, pobre versus rico, izquierda versus derecha, por franceses versus los otros. Yo identificarme como francés, pobre o rico, me daba un sentido de pertenencia y podía claramente identificar quiénes eran los que venían a cambiarme las cosas. Y esos eran los inmigrantes, que en este caso era cualquier cosa morenita, musulmana. Y yo creo que nosotros recién en Chile estamos empezando
a ver cómo se articula políticamente un discurso de reacción a la inmigración. Lo vemos en otros países, pero en Chile, como no estábamos acostumbrados a verlo, esto está recién en pañales. Sería raro que en los próximos años no surgiera un discurso de reacción contra la inmigración nativista, como los populismos de derecha. Más declarado, ¿ah? Más declarado. Más declarado, yo creo que. Ahora todavía es bien. No está articulado, pero hay como de guata. Sí, está pegando en el palo, es sí. bien maquillado todavía. Sí, yo creo que en el próximo año estos movimientos nacional no me acuerdo ni cómo se llaman. Patriota. Todo eso probablemente van a endurecer este discurso, y si hay nicho electoral ahí, no van a faltar los políticos que van a salir a buscarlo.